México no ha, México ya se hizo un país de bonitas tradiciones en el que cada que nuestro presidente, salía el presidente López Obrador de las pocas veces, o sale la presidenta de México, que también son muy contadas las veces que sale y que saldrá, lo ha dicho, salen a dar discursos épicos. Discursos épicos en donde uno dice, esa es mi presidenta. Es más, yo les puedo apostar que hasta la oposición lo dice, en secreto, porque la oposición también se ha convertido en una suerte de oposición crítica, pero fan de closet. Cuando están, son como de estos odiadores, como luego el clan del clero que se aparece por acá, que luego les platico mucho que el clan del clero, yo tengo esa sensación de que son fans de closet y fans de la transformación, obviamente. Y en ese mood de ser fan de closet, pues aquí vienen y critican y dicen todo lo que pues todos dicen, ¿no? Bueno, no todos, todos los de la derecha y otra derecha dicen, pero no lo sienten porque de verdad dicen tanta ridiculez que para mí es igual y quiero pensar bien de la gente, pero para mí es inconcebible creer que alguien puede decir lo que dice el clero. Yo sé que está la Raki y vaya, no me sorprendería, pero imagínense un mundo en el que todos puedan aceptar errores y virtudes de lo que estamos viendo y de este proceso de transformación. Y viendo la aprobación que tiene la presidenta de México, que estamos hablando de más de un 85% de aprobación, pues a mí me da a entender que incluso ni siquiera la oposición la desaprueba. Y cuando vemos que la presidenta sale de México y da estos discursos, como en su momento lo hizo el presidente López Obrador, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que da una cierta cátedra para aquellos gobiernos de la ultraderecha. Pensemos en gobiernos como el de Argentina, el de Ecuador o el de Salvador, que El Salvador sigue diciendo a Nayib Bukele que él es el mejor presidente de América Latina y tenemos otros varios, muchos datos. Vamos a escuchar cómo fueron las propuestas que hace la presidenta. Yo destacaba en Twitter, o en X más bien, ahora X, un como medio resumencito de lo que para mí era quizás lo más relevante de lo que dijo la presidenta. Uno, la presidenta en Tegucigalpa propone esta cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, basada en la prosperidad compartida y el respeto a las soberanías. También la presidenta condenó el bloqueo a Cuba y Venezuela y reafirmó que México le apuesta a la paz, al diálogo y al respeto, pero sobre todo a la autodeterminación de los pueblos. También la presidenta destacó que en México superar el poder económico, separar más bien del poder económico del político ha sido clave y reafirmó la máxima de la transformación por el bien de todos, primero los pobres. Y sobre todo cierra su mensaje, cierra su discurso haciendo un llamado a la Unión de América Latina y el Caribe, pero con esta frase que creo que es bastante el sello del mensaje de la presidenta. Frente a la adversidad, siempre la esperanza y la esperanza hoy es la unidad. Vamos a escuchar cómo fue el discurso de la presidenta y regresamos. Muchas gracias, querida presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Muchas felicidades, Xiomara. Gracias por tu excelente conducción de la CELAC, tu valiente conducción de la CELAC. Y por supuesto, saludo al pueblo de Honduras y agradezco su generosa recepción siempre. Saludo a Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, quien recibe la presidencia pro tempore de la CELAC en esta simbólica e histórica reunión. Al presidente Lula de Brasil, al presidente Luis Alberto Arce de Bolivia, al presidente Díaz-Canel de Cuba, presidente Arévalo de Guatemala, primer ministro Eberhard de San Vicente, primer ministro Phillips de la República de Guyana, presidente Yamandú del Uruguay, presidente del Consejo de Transición de Haití. Muchas gracias por escucharnos y gracias, Xiomara, por esta convocatoria. Vengo a nombre de un pueblo generoso y solidario que ha emprendido desde hace más de 6 años un nuevo rumbo. Le llamamos en México la cuarta transformación de la vida pública y a nuestro pensamiento el humanismo mexicano.
Todos los días construimos derechos para el pueblo de México que le fueron arrebatados durante el periodo neoliberal. Nuestro sustento, dos pilares: la magia y la sabiduría de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y el otro, la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que construyeron un país libre, independiente y soberano, y cada día más próspero. Los héroes y heroínas de México, junto con muchos de América Latina y el Caribe, lucharon por la independencia, pero también por la justicia. Hemos logrado separar en México el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo, y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o como decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Frase que debe dimensionarse de México al mundo a nivel planetario: por el bien de todos, primero los pobres. Hoy, después de 15 años del primer encuentro de esta comunidad, nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. Latinoamérica y el Caribe no solo somos una región de proximidad geográfica, somos una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia. Desde México partimos de una premisa básica: una región más unida es una región más fuerte que puede articular soluciones y propuestas concretas de integración regional y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias, conservación de la biodiversidad, con la visión de construir siempre sociedades más igualitarias. Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún niño o niña de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún hombre o mujer de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Nuestra población aún joven alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplos de cooperación e integración regional sin debilitamiento, sino complementándonos, son muchos. Menciono algunos: la autosuficiencia alimentaria, que promueve el comercio de productos agropecuarios complementarios; la seguridad energética; la consolidación de un plan de autosuficiencia sanitaria, que incluye una plataforma de agencias reguladoras que facilita la producción y reconocimiento mutuo de medicamentos fabricados en la región; las cadenas de suministro de equipamiento médico entre nuestros países. La complementariedad a través de acuerdos comerciales es una opción viable, real y posible.
la colaboración científica y el desarrollo tecnológico también. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Jefas y jefes de Estado, representantes de gobiernos y de estados, como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe. Ahí está el mensaje que da la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la CELAC. Vamos a estar hablando mucho sobre esto. La CELAC, cuando estamos hablando de esta reunión, México es uno de los países emblemáticos. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela y en Cuba este año y pude reafirmar esta situación. Ven a México no como el hermano mayor, porque quizás es una comparación que no, ya no la veo tan así, pero sí lo ven como el país tipo como cuando nosotros veíamos a Estados Unidos en algún momento, ¿no? Que lo veíamos y, es que el sueño americano. No, no, ni siquiera es un tema de aspirar, es un asunto de respeto. O sea, es el respeto que le tienen a México y admiración, sí, es admiración y respeto
yo pensaba que quizás México, con la manera en la que sorteaban los problemas con Estados Unidos, igual para países como Venezuela, para Cuba, era quizás muy suave, y no es cierto. Ven a México como el que se enfrenta a Estados Unidos de manera más estratégica, es el que lo tiene más cerquita de todos y es el que tiene que tener más cuidado porque es el primero que recibiría los impactos de cualquiera que fuera la relación o la situación con Estados Unidos. Entonces, me parecía muy prudente mencionarlo, no solamente es una admiración, un respeto profundo que se le tiene a México, sino que cuando van nuestros presidentes, como en el caso de México hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum o con el presidente López Obrador, pues esa admiración ahí se ve, ahora sí que se ve y se siente, y la gente la siente. La gente puede ser crítica de la situación que pasa en sus países y aún así reconocer el papel que ha tenido México. Aquí hay que verlo desde distintos ángulos. Cuando la presidenta habla sobre esta cumbre para hablar sobre el bienestar económico compartido. Volvemos a esta incluso propuesta que en algún momento hizo el presidente López Obrador de que México volteara también ver hacia abajo. Recordemos que uno de los de las grandes críticas que se le ha hecho a México siempre es, siempre volteaste a ver a América del Norte, ¿no? A Canadá y Estados Unidos, siempre para arriba, siempre para arriba. ¿Y cuándo volteas a ver a tus compañeros del sur? Que vaya que si hay que dar, hay muchísimo que dar, no de embalde Estados Unidos y Canadá y Europa están volteando a cada rato a ver qué le quitan al sur. Están volteando a ver que de cada rato que se le quita, si son recursos, si es el litio, si es el agua, si es la gente, o sea, cada rato están volteando allá abajo. Por algo es. Por algo vemos que quieren golpes de Estado, por algo vemos esta intervención constante que quieren hacer en América Latina. Es evidente el control que quieren tener. Cuando ellos controlaban a los presidentes de América Latina, pues no tenía mayor problema, tenían las puertas abiertas. Pensemos en los tiempos de Calderón o en el caso de Colombia de Álvaro Uribe, que son los que les toca en la época de Estados Unidos de El Rápido y Furioso, del Plan Mérida o del Plan Colombia, que de hecho el Plan Mérida se inspira en el Plan Colombia y eso es orquestado por Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos era muy sencillo tener el control de los presidentes porque no tenía que pedir permiso, porque prácticamente el sometimiento estaba por delante, porque ese neoliberalismo en donde todo se volvía en torno al capital, pues evidentemente estaba a la orden del día. Cuando tienes presidentes cuya prioridad es la soberanía, cuya prioridad es su pueblo, cuya prioridad es el desarrollo, cuya prioridad es el producto interno, es la situación interna y no quedar bien con el país vecino o con los de arriba, pues la situación cambia. Y eso también Estados Unidos lo ha tenido que ir entendiendo. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Dice Perla Meme, en uno de esos videos se comenta que los hondureños estaban contentos porque decían que los había visitado una presidenta de un país de potencia. Es que sí, lo que dice Perla es cierto. En Cuba, se los comentaba, en Cuba con la situación tan difícil que están viviendo, los comentarios que yo escuchaba sobre México era de agradecimiento porque sí, con la contratación de médicos cubanos, ellos sí tienen un ingreso. Recordemos que el bloqueo de Cuba les impide comerciar lo poco que pueden comerciar, pero les impide comerciar con el mundo. Venezuela todavía se puede sortear un poco más porque Venezuela sí es un país rico en recursos, pero Cuba no. Cuba es una isla y la batalla que tiene Estados Unidos contra Cuba es una batalla de dignidad, de dignidad, no. La resistencia al pueblo cubano sí es de dignidad, pero la bronca que trae Estados Unidos con Cuba es una bronca por cómo es posible que la isla me pueda ganar a mí. O sea, es un tema de ego. Porque de verdad, entiendo el conflicto con Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo, tiene tierras raras, minerales, tiene oro, eso lo puedo entender. Pero con Cuba, Cuba tiene caña, ron, tabaco. Caña, ron, tabaco. Es un país agricultor, pero con todo el bloqueo no tienen ni siquiera los insumos para poder producir lo que consumen de manera interna. Porque ¿de dónde sacan el fertilizante? Bueno, y al tener caña también azúcar. Cuando tienen caña tienen azúcar. Y a Estados Unidos le convendría muchísimo importar la caña o el azúcar de caña de Cuba. Con esa simple importación, Estados Unidos tendría una mejor calidad de azúcar, tanto que le gustan los productos procesados, porque el azúcar de Estados Unidos es de remolacha, y Cuba podría salir adelante, podría poder empezar a florecer. Entonces, esa situación, cuando tú volteas a ver y estás en el lugar, dices, en la torre, y más toda la publicidad negativa, Cuba se sostiene del turismo, nada más. Entonces, sí son varios factores y cuando ves que pese a todo el contexto, pese a todo lo que pasa, lo que dicen
sobre México es de admiración por preservar la cultura, ¿no? Lo que platicábamos la otra vez, el bolero, el danzón. En el caso de Venezuela, que sí es mucho más radical Venezuela, la gente también ve a México con orgullo. Yo se los platicaba. A mí me decían venezolanas, a las que les mando un saludo, a Orlenis y a Jenny, me decían, es que Nicolás Maduro, cuando empezó la interna de Morena, él dijo, la próxima presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum. Y que cuando gana Claudia Sheinbaum, Nicolás Maduro dijo, se los dije. Me dijeron que estaba en uno de sus programas, lo voy a buscar nada más por el morbo de saber si sí es cierto, aunque no tendrían por qué mentirme, pero lo que está haciendo México sí es un sello y es un reflejo y es una inspiración para lo que ocurre en América Latina, pero tampoco se debe de quedar solo ahí, ¿no? Lo que pasa en México necesita también reflejarse en que los otros países hagan lo propio. Para mí, una de las estrategias que más ha funcionado de México ha sido no solamente los programas sociales, que en el debate, por ejemplo, dice Amalia que le deberían de quitar a El Salvador el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tanto le encanta a El Salvador. Yo no creo que se lo deban de quitar, pero creo que sí debería de El Salvador, pues al menos Nayib Bukele, pues ubicarse, una pasita de Ubicatex no le hace daño a nadie. Pero además de eso, creo que algo que deberían de ver hacia abajo, sí son el estilo de comunicación, que la comunicación ha sido completamente transparente, vemos una mañanera, hoy hubo mañanera aunque no estuvo la presidenta, o sea, es constante esta comunicación con las y los medios de comunicación, con reporteras, reporteros, de todo tipo de sesgos, de todo tipo de colores, de todo tipo de medios, que permite que las mentiras se desmientan, que las fake news se desmonten, que se hagan aclaraciones, que el rumbo del país se vaya acomodando a como las y los mexicanos lo necesitamos. Entonces me parecía muy importante lo que ocurre en la CELAC y también darles un poquito de contexto.